Hola, en este video explicaré el cifrado de César en dos versiones, tanto la versión recursiva como la versión iterativa. Para ello estaremos utilizando Python Tutor para mostrar el paso a paso y los resultados mostrados del código. Primero, leemos el problema. En seguridad informática, los algoritmos de cifrado protegen la información de accesos no autorizados. Uno de los métodos más simples es el cifrado de César, que desplaza a cada letra del mensaje un número K de posiciones en el alfabeto. Este método de cifrado puede implementarse de manera recursiva, transformando cada letra y llamando a la función con el resto del mensaje. Para ello tenemos este código aquí del César recursivo. Primero, le vamos a asignar un mensaje de ejemplo que en este caso va a ser hola y la cantidad de desplazamiento que va a tener cada carácter, que en este caso van a ser de 3. Entonces vamos a seguir el paso a paso del código. Aquí tenemos el mensaje que ya habíamos mencionado, el número de desplazamiento que habíamos dicho que era 3 y primero lo que hace esto es entrar acá. Tenemos el caso base en el que si el texto está vacío, retorna la cadena vacía, que es esto que está aquí. Entonces, una vez que entra el caso base al ciclo if, lo verifica y en este caso como si hay caracteres, pues no entra en el caso base y entra acá. Toma el primer carácter del texto, que en este caso el primer carácter es el H mayúscula, ¿sí? Entonces después de esto entramos a un ciclo if, en lo que hace es comprobar si el mensaje, si el carácter es una letra. Entonces lo que hace es, luego de entrar al ciclo if y comprobar que el carácter es una letra, tenemos esta operación de acá. Creamos una variable tipo int offset, que lo que hace es, guiándonos del código ASCII, es verificar la A mayúscula y la A minúscula. Este es el carácter base para hacer unos procedimientos más adelante. En este caso, como la H es mayúscula, nos guiamos de la A mayúscula, que en este caso en el código ASCII, la A mayúscula es el 65. Luego de esto, entramos aquí, calcular el carácter cifrado, en el que creamos el cifrado y lo que hacemos es el char actual menos el offset que habíamos dicho que era 65 más la cantidad de desplazamientos. Lo que esto no hace es devolver el cifrado después de los desplazamientos, que en este caso es la K mayúscula. Luego de eso entramos al else y en dado caso el carácter no es una letra, pues entramos al else. En este caso, como se hizo todo esto, pues no es necesario entrar a ese else. Ese else sobre todo es para si hay espacios o algún carácter especial como signo de interrogación, signo de exclamación o demás. Entonces, luego de esto, eso retorna y hace el llamado recursivo, que suma el cifrado más y hace el llamado recursivo. Y eso es lo que nos retorna, que en este caso fue K. Ahora se le resta la H mayúscula y nos queda hola sin H porque ya ciframos el primer carácter. Y esto lo que hace es hacer eso sucesivamente y recursivamente con el resto de caracteres. Entra el caso base y comprueba si está vacío. En este caso no está vacío, entonces seguimos con el código. Comprueba y toma el primer carácter del texto, que en este caso es O, y hace el mismo procedimiento que se hizo anteriormente. En este caso, como la O es minúscula, se toma la A minúscula, que en el código ASCII es 97. Y eso es lo que nos va a ayudar a hacer el procedimiento para cifrar el mensaje más adelante, que en este caso fue aquí, como habíamos dicho anteriormente. Y en este caso, la O contando 3 espacios después en el abecedario, nos queda que es la R. Ahora
hace otra vez la llamada recursiva, que es lo que hace retornar el cifrado más el cesar recursivo, que es la llamada recursiva de la función, para hacer lo mismo con el resto de caracteres y hace el mismo procedimiento. Comprueba si el caso base, en este caso no. Toma el primer carácter, entra al ciclo if, toma, como también en minúscula, pues toma la minúscula, que en el código así es 97. Eso sigue más adelante y cifra el mensaje. Hace la llamada recursiva y ahora solo nos queda una A. Hacemos lo mismo aquí. Comprueba el caso base, toma el primer carácter, entra al ciclo if y hace el cifrado del carácter. En este caso, como vemos aquí, ya no nos queda ningún carácter en el texto, en donde se puede ver aquí. Como ya no nos queda ningún carácter, ahora sí entramos al caso base, en el que si el texto está vacío, retornamos simplemente un espacio vacío. Ya ese sería el caso base. Entonces, como puedes ver aquí, se retorna ese espacio vacío del caso base. Entonces, ahora lo que hace es ir mezclando todos los caracteres del cifrado. En este caso, devolvemos primero la D, devolvemos la O, devolvemos la R y devolvemos la K mayúscula del mensaje cifrado. Entonces aquí nos queda que el mensaje es hola y con 3 desplazamientos tenemos el cifrado, en donde se puede ver aquí, mensaje cifrado es CROT, y ahí ya tenemos el cifrado de César de manera recursiva. En esta ocasión explicaré ahora el cifrado recursivo de forma iterativa. Entonces, a diferencia del método recursivo, aquí lo que haremos es crear un ciclo for para recorrer cada carácter del texto, en el que tenemos el char actual y le vamos a pasar el char.array. Entonces, y el resto hace lo mismo que el cifrado recursivo. A diferencia que aquí el retorno no va a ser un llamado recursivo, sino el resultado que nos va a agregar aquí. Agrega el carácter cifrado, el resultado, que tenemos aquí. Y esto lo que hace es pasarlo a string, a carácter. Entonces vamos a iniciar la ejecución para ver mejor lo que estoy diciendo. Primero aquí inicializamos un mensaje, un string, una variable mensaje, que va a ser hola, lo mismo que en el ejemplo anterior, con unos desplazamientos de 3. Entonces, ya tenemos eso ahí. Entonces, lo que va a hacer es entrar, va a crear un objeto de tipo string builder, que es lo que nos va a servir en el ciclo for. Entonces aquí ya creamos el resultado y vemos aquí, entra al ciclo for para recorrer cada carácter del texto. En este caso, el código se da cuenta que el primer carácter es H, que es el char actual, por mediante el ciclo for. Entonces, una vez que toma el primer carácter, entra al ciclo if, lo mismo que el método, que el cifrado recursivo. Entonces entra al ciclo for, verifica por mediante el código ASCII y toma como base la A mayúscula o la minúscula. Eso obviamente depende del carácter del propio mensaje. En este caso, el carácter o el char actual que tomó fue una H mayúscula. Entonces lo que va a tomar como base es la A mayúscula, que como habíamos dicho en el código ASCII es el 65. Entonces, una vez que ya toma eso, entra acá y hace el cifrado del mensaje, que en este caso nos da otra vez K mayúscula. En dado caso de que el carácter es una letra, de que el carácter no es una letra, hace el else, que simplemente le asigna el cifrado al char actual. Pero en este caso, como si es una letra, pues se omite ese procedimiento. Entonces aquí lo que hace es agregar el carácter cifrado al resultado, que está acá, y al momento de hacer el retorno
ya nos queda almacenado en el resultado, en la variable resultado, y más adelante al final de la ejecución se nos mostrará el mensaje. Entonces lo que hace es hacer el mismo procedimiento por mediante el ciclo for, recorriendo cada carácter del texto. Se da cuenta que echar a actuar ya no es H mayúscula, sino que es O minúscula. Por ende, hace el mismo procedimiento de antes. Determina el desplazamiento en función si es mayúscula o minúscula, en este caso A minúscula, en el código A197, y hace lo mismo, cifra el carácter mediante el código ASCII de la minúscula, en este caso el cifrado de O fue R. Entonces almacena ese resultado en la variable resultado, y eso es lo que nos va a retornar más adelante. Seguimos con el siguiente carácter mediante el ciclo for, recorre cada carácter del texto y se da cuenta que el siguiente carácter o el primer carácter es la L. Entonces nuevamente hace el mismo procedimiento. Entra el ciclo if, determina el desplazamiento en función de la A si es mayúscula o minúscula, y cifra el mensaje. De la L lo cifra a una O minúscula. Eso obviamente ese cifrado depende de la cantidad de desplazamiento que nosotros establezcamos. En este caso, todo esto se provoca un desplazamiento de 3. Entonces hace lo mismo, agrega el carácter cifrado al resultado y es lo que nos va a retornar más adelante. Por último, tenemos aquí el último carácter, que es la A. Le solo toma mediante el ciclo for y hace el mismo procedimiento de antes. Entra el ciclo if para comprobar si el carácter es una letra, luego determina el desplazamiento en función de si es mayúscula o minúscula, y luego, por último, cifra el mensaje o el carácter en este caso. Luego agrega el resultado, al agregar el carácter cifrado al resultado, y eso ya aquí, una vez que hace todo eso y ya no quedan caracteres, entra el ciclo for, pero como el ciclo for se da cuenta que ya no quedan caracteres, ya nos retorna el resultado, que son todos los caracteres cifrados que se han ido almacenando, hasta que ya no quedan caracteres, y eso es lo que nos retorna, que en este caso es el mismo mensaje CROT, y ese sería el cifrado de César de manera iterativa. Y ya aquí nos queda el mensaje aquí, y ya nos queda el mensaje imprimido acá, mensaje cifrado CROT.